Ya, entonces comprenderán, chiquillos, cómo no era posible hacer una sola clase de vitamina mineral. Bueno, los oligoelementos son importantes, ¿verdad? Se dan justamente, como gustó mucho esto, porque ayudan a satisfacer las necesidades fisiológicas básicas, pero también para evitar las enfermedades por deficiencia. Los oligoelementos, entonces, están en el orden de las partes por millón en la canal, el organismo animal, pero en orden de gramos por kilo, y el más abundante dentro de eso era el hierro, ¿verdad? El hierro, ¿dónde está el hierro del organismo? Y para eso tengo este cuadro más que esa curso que está ahí. El 65% del hierro se encuentra en la hemoglobina, en la sangre. ¿Ya? En el músculo hay un 100% que está en la mioglobina. ¿Ya? Tenemos otro 20% depositado en vaso, médula ósea, hígado, como ferritina y hemosiderina. Tenemos un 5% en enzimas, sobre todo peroxidasas y catalasas, y un 0,1 a 0,2% dando vuelta en la sangre en la transferrina. Entonces, chiquillos, es el hierro que está cumpliendo una función, o sea, el hierro de depósito es bastante bajo, o sea, lo más que hay hierro que está cumpliendo una función metabólica. Esto, como les digo, esto está en el cuadro siguiente. Muy importante entonces el transporte de oxígeno y en enzimas catalasas o peroxidasas que tienen que ver con potencial antioxidante. ¿Ya? La deficiencia causa principalmente anemia, porque donde más hay es la hemoglobina. La anemia por deficiencia de hierro. También es muy importante considerar que el hierro y el cobre están muy relacionados, porque el hierro, para ser absorbido, sí digo bien, el hierro absorbido tiene que ser oxidado de ferroso, de fierro más 2 a férrico, que es la célula intestinal. Y cuando está como férrico puede ser transportado por la transferrina. Esa oxidación la hace una proteína que se llama ferrotoxina, también llamada celuloplasmina, está más adelante el nombre, que es cobre dependiente. Por lo tanto, sin cobre, ¿qué pasa? El hierro queda en el intestino y no se moviliza. Entonces, es bien complejo. ¿La ferrotoxina qué es lo que hace? Lo que hace es oxidar el ferroso a férrico, de fierro más 2 a fierro más 3. Y así puede ser transportado, si no, no puede ser transportado. Eso no es malo porque después se transforma en metamorfina. No. Ah, ya. No, sé que no está en la hemoglobina, está en la transferrina. Ah, transferrina. Luego se ve por sangre a donde se forman los glóbulos rojos. Aquí está el mono completo, chiquillos. Entonces se absorbe como hierro más 2 o ion ferroso por el transportador de metales divalentes. DMT, transportador de metales divalentes. Divalentes, 2. O sea, al de 3 no lo agarra, al 2, al ferroso. Entra el ion ferroso y aquí puede almacenarse como ferritina en la célula intestinal, o puede, fíjense por acá, chiquillo, que es lo que debería ocurrir, oxidarse a hierro más 3, o sea, a férrico, y así puede salir a la sangre, la proteína lo reconoce, lo envía a la sangre la ferroportina, y lo agarra la transferrina de la transporta 2 hierro más 3. 2 iones férricos. Esta oxidación es fundamental y la hace la ferrodoxina o celuloplasmina, que como acabamos de ver es cobre dependiente. Entonces, sin cobre, hasta aquí no me llevo. Y por eso la deficiencia de cobre provoca anemia, porque no moviliza el hierro. Bueno, esto es como lo mismo, ¿no?
estamos acá. El hierro entonces, para que sea transportado desde la célula intestinal a la sangre, debe pasar de ion ferroso a ion férrico, ¿cierto? Ahí lo va a tomar la transferrina principalmente y lo va a transportar por la sangre a, por ejemplo, el hígado, a la médula ósea, al vaso, y ahí hay proteínas de depósito, como la hemosiderina. Y la misma ferritina también es de depósito. Y esa oxidación la hace la ferrotoxina, que es cobre dependiente. Ya, lo he dicho muchas veces. ¿Estamos? Es interesante. El hierro, entonces, desde el intestino es absorbido, se absorbe menos del 10% de hierro, se absorbe bien poco, y lo voy a explicar por qué. Aquí va la transferrina con 2 iones férricos, ¿se fijan? Tiene 1, 2, con 3 cargas. Llega a la médula ósea, por ejemplo, donde está el glóbulo rojo inmaduro, porque tiene núcleos. Aquí hay receptores de transferrina que atrapan la transferrina, meten el hierro, ¿está? y el hierro se incorpora en la proteína protoporfirina para formar el grupo M. O M. Esto se va produciendo hasta que madura, expulsa el núcleo y es funcional durante 80 a 120 días. Luego de eso, que cumple su vida útil, el sistema retículo endotelial que está alojado en el hígado destruye el glóbulo rojo, y aquí viene la gracia. El hierro se recicla casi en su totalidad. Entonces, por eso es que se absorbe poco hierro, porque no es necesario. Además, el hierro no sale en gran cantidad del organismo, se excreta muy poco por la orina. Y de hecho, la leche es baja en hierro. ¿Ya? Por eso el individuo tiene que nacer con suficientes reservas de hierro. Y por eso ahora al niño, a la huevita, ¿cierto?, se les da hierro, suplemento de hierro. Como a los 3 meses empiezan, dependiendo, dependiendo de la gestacional. Y las leches tienen hierro, la leche comercial. Pero hay que agregarle. Y la deficiencia entonces va a provocar anemia, una anemia como esta. Anemia significa menos glóbulos rojos y como que están vacíos, porque no está la hemoglobina. Se habla de microcítica, o sea, glóbulos rojos chicos y que no se tiñen, hipocrómica. ¿Ya? Esta anemia es común, bueno, puede darse en cualquier especie, en humano, en perro. Se llama también anemia ferropriva. Y es común en estos chanchitos porque primero son 14 en una camada. Entonces reservas de hierro. No hay mucho. No mucho. Nacen en un ambiente que parece clínica, así que no tienen polvo de donde sacar hierro. La leche es baja en hierro de la chancha. Entonces, ¿qué hacemos? Comprar este que es muy hábil porque con una mano lo agarra y le pone hierro extrano de depósito. Además le corta los colmillos, le corta la cola y lo cacha con la otra mano. Todo de una. Todo de una mano. Sí. Una máquina. Muy hábil las personas que y además estos chanchitos tienen una alta tasa de síntesis de glóbulos rojos porque en 5 meses llegan a peso de matadero, 5 meses y medio. Entonces, es muy importante. También provoca retardo en el crecimiento porque lógicamente al haber poco oxígeno va a haber un retardo en el crecimiento, como se puede apreciar en el cordero acá de la derecha, que recibió 10 partes por millón de hierro versus su hermanito que recibió 70. Bien, con respecto al cobre, también se almacenan tejidos blandos, hígado, riñón, vaso. También hay una proteína que tiene cobre en las células de la sangre, la hemoglobina. ¿Ya? Y me gusta mucho este diagrama, lo voy a explicar chiquito. Esto es humano, pero el animal es lo mismo. Pero
una persona más o menos la ingesta diaria de cobre es de 2 miligramos. Poquito, ¿no? Recuerden que 1 miligramo es la milésima parte de un gramo. De eso, el 75% se va por feces, ya sea libre o ligado a una proteína intestinal que se llama metalotioneína. Al tiro. Por lo tanto, el 25% restante se absorbe y se va al hígado. ¿Ya? Aquí dice, a ver, aquí tengo un puntero, que lo traje todo, el puntero, todo. Entonces el 25% es absorbido, transportado al hígado y queda en una proteína que se llama ceruloplasmina o es eliminado por la bilis. O sea, se va nuevamente por feca, por la bilis. Y por lo tanto, menos del 5% del cobre está circulando por la salud. El cobre. Y de ese menos del 5% es la expresión urinaria de cobre. Este es el grado de utilización del cobre. Esto es lo mismo. Esa absorción se inhibe por la presencia de zinc y de ácido de vitamina C. La vitamina C inhibe la absorción de cobre. Puede mejorar con la presencia de ácido fítico porque liga al zinc. Miren qué curioso. Y este se lo mencioné al principio, ¿verdad? El exceso de molibdeno inhibe la absorción de cobre. Fuerte. Y además favorece su expresión. El cobre es cofactor de muchas enzimas, entre ellas, por ejemplo, la citocromo oxidasa. Y su deficiencia provoca miocardiopatía. Uricasa, que es la metabolismo de las purinas. Tiroxinasa, que es la síntesis de melanina, entonces la deficiencia de cobre provoca cambios de color en la piel. Y esta es re importante porque esta es la enzima del colágeno, la deshidroxidasa y la elastina. Entonces, cuando hay deficiencia de cobre, hay una deficiencia en síntesis de colágeno y elastina. Bueno, la deficiencia de cobre provoca varias cosas, entre ellas frecuentemente deficiencia de hierro y por lo tanto anemia. Y también tenemos que tener en cuenta que los excesos de molibdeno y de azufre pueden provocar deficiencia de cobre. ¿Ya? Aquí tenemos deficiencia de cobre, diarrea, incoordinación por escoliosis de la columna, bajo crecimiento, claramente. Hay estudios en humanos que tienen que ver con la decisión del sistema inmune también. Falla del sistema inmune. Esto es un hecho que se produce en ave. Creo que se también es reporte. Esta es la aorta y está rota. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre? Porque explotó. Porque no había elastina. ¿Cierto? Las arterias tienen esta capacidad de distenderse con la presión sanguínea. Bueno, sin cobre hay falla de la elastina y por lo tanto no se distiende y se revienta. Tenemos también alteraciones como por ejemplo acá, son dos hermanos, uno con deficiencia de cobre, se nota evidentemente la diarrea, y también las patas están más, bueno, se ven más flacos, no se nos alcanza a notar también eso. En el caso de acá es escoliosis, ¿ya? De los corderos con deficiencia de cobre. Escoliosis de los corderos de avión bovino con deficiencia de cobre. Alteraciones en el color de la piel. Esta alteración del hueso del colágeno óseo, aquí pueden verla, pueden comparar como el tamaño, primero de la falange y segundo la alteración del cartílago de crecimiento. Aquí. También está reportada la intoxicación con cobre
muchas veces por ingesta de soluciones con cobre, que provoca ictericia por ruptura de glóbulos rojos con coloración amarilla en todos lados, en las vísceras. También cirrosis hepática por acumulación de cobre. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Wilson en humanos. ¿Qué pasa esto? Por deficiencia genética. Tenemos también que los pigmentos derivados de la ruptura de glóbulos rojos de la hemoglobina se empiezan a eliminar por la orina y los riñones adquieren este color negro por los pigmentos, ¿verdad? Estos son desechos. Recapitulando un poquito, ¿por qué se produce la anemia por falta de cobre? Primero, ¿se acuerdan que el hierro tenía que oxidarse para ser transportado? Y eso lo hace una proteína que se llama ferrodoxina o ceruloplasmina, que tiene cobre. Entonces, si no hay cobre, aquí tenemos un bloqueo. Segundo, la transferrina llevaba el hierro al glóbulo rojo inmaduro y ¡pum! Ingresaba el hierro y el hierro, fíjense, tiene que reducirse. Que pasar de hierro más 3 a hierro más 2 para meterse en la protofosfina y formar el grupo M. Ahora, ese proceso lo hace un complejo enzimático, que es una fierroquelatasa, pero además esta enzima, citocromo oxidasa, que si recuerdan de un par de diapositivas anteriores, es cobre dependiente. De hecho, aquí está. Ahí está, citocromo oxidasa. Esa enzima que es cobre dependiente falla al haber deficiencia de cobre y el hierro no pasa de férrico a ferroso a poder ser incorporado a la hemoglobina. Entonces aquí tienen otra falla en el metabolismo del hierro. ¿Qué tenemos que decir del yodo? Bueno, el yodo tiroides, ¿cierto? Siempre piensan eso. El 80% del yodo está en la tiroides, el resto de la masa corporal es muy poquito, 0,3 o 0,4 partes por millón, no más. Fíjense en la magnitud, 0,3 o 0,4 partes por millón. La función de la hormona tiroidea, como ustedes saben, es controlar la tasa metabólica, como vieron seguramente el fisio, y también hemos visto hartos los nutrientes de la hormona tiroidea, que favorece la lipolisis, es hiperglicemiante, ¿verdad? Y la hormona tiroidea, la deficiencia de la hormona tiroidea provoca el bocio. Bocio, así se llama, que es el aumento de tamaño de la glándula. En inglés, Goiter. Aquí pueden ver aumento de volumen de la glándula. Acá también. Esta se produce ¿por qué? Porque aumenta la hormona que estimula la glándula, que se llama tiroestimular. Vamos a ver por qué. La hormona tiroidea, aquí está, T4, con sus 4 yodos, deriva del aminoácido tirosina, ¿verdad? Y es producida por la glándula tiroides. Ahí está. ¿Por qué está por allá? Después. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando no hay yodo? Cuando no hay yodo, baja la síntesis de T3 y T4, ¿cierto? Y eso estimula fuertemente a la pituitaria a producir hormona tiroestimulante. La pituitaria produce la TSH. Y esa va a la tiroides y la estimula para que produzca más T4 porque no hay. ¿Ya? Pero como no hay, se hipertrofia. Crece, tratando de producir más hormona. Y como no hay, no produce, no hay un feedback negativo que inhiba esto. Entonces
Se está constantemente estimulando la glándula tiroides. Y se produce el bocio. Aquí tienen deficiencia de yodo en cordero, ahí tienen aumento de volumen severo de la glándula. En humano, en niño, provoca, la deficiencia de yodo provoca bajo desarrollo intelectual y físico en general, y se denomina cretinismo. De ahí viene la palabra cretino, que afortunadamente ya no se usa mucho. Aumento de volumen entonces de la glándula tiroides. Existe suplemento de yodo para agregar en la dieta. Y en perros es común el hipotiroidismo, relativamente común. Cursa con obesidad, adinamia, o sea, mal, no quiere hacer nada, alteraciones en la piel, como la cola de ratón. Un problema que generalmente es parecido al de humanos porque es por una tiroiditis autoinmune. Y hay que suplementar hormona tiroidea para que esto revierta, ¿no? Y también hay toxicidad por yodo. La toxicidad por yodo está reportada, se produce hipertiroidismo, o sea, mucha hormona tiroidea, por lo tanto va a haber una aceleración del metabolismo, excitabilidad, va a haber pérdida de almacén graso porque se va a consumir la grasa. Recuerden que la hormona tiroidea favorece la lipisis. Los ojos se van a ver más grandes porque va a haber pérdida de la grasa, digamos, de los ojos se van a ver más grandes. Hay agresividad, puede haber varias cosas. Alteraciones cardíacas porque el corazón empieza a funcionar mucho más rápido. Y también puede haber aumento de volumen de la glándula. En este caso sería un bocio hipertiroideo. Y se los comento ¿por qué? Porque está bien reportado en gatos. ¿Ya? Entonces estos gatos así como que te están así como que te van a comer, porque están feos, ¿cierto? Son sospechosos de hipertiroidismo y a todos los gatos hay que revisarle la tiroides. Y este es un problema que es relativamente común y por eso es que incluso una fábrica, una industria de alimentos, sacó un alimento para estos gatos que se llama IDE, que viene de Iodine Disease. Iodine Disease. ¿Ya? Y que este alimento para gato no tiene yodo. Para gato hipertiroideo. ¿Vamos? Con el cobalto, hemos dicho alto el cobalto, aunque ustedes no lo crean. El cobalto se almacena nuevamente en hígado, en riñón y en vaso. Y hemos dicho alto porque acá tienen ustedes, bueno, lo que está acá es un bolo, esos que se ponen en el rumen, que tiene cobalto, pero también tiene cobre, yodo y selenio. Se le dice pellet. Se coloca aquí. Acá está la B12, ¿se acuerdan? Que tiene un núcleo central ahí de cobalto. Por lo tanto, sin cobalto no hay B12. La flora abdominal no sintetiza B12 y se produce anemia por deficiencia de B12, ¿verdad? La B12 tiene bastantes roles que vimos en vitamina, pero también quería recordarles que el ácido propiónico que se produce en rumen
sale a la sangre desde el rumen y llega al hígado. El hígado lo que hace con ese ácido propiónico es gluconeogénesis, es sintetizar glucosa. ¿Ya? Y por eso es que la deficiencia de B12 es como una deficiencia de energía en general. Hay emaciación, o sea, animales más flacos, como pueden ver el de la izquierda, muerte, como si fuera el nutri. Fíjense con la lana, como la tiene fea. Y está claro, hay suelos deficientes en cobalto, están más o menos mapeados, por ejemplo en la región de la Araucanía, hay suelos deficientes en cobalto. Entonces, en esos casos, hay que tomar precauciones si se va a pastorear y usar, por ejemplo, el cobalto. Aquí tienen ustedes la B12 como es fundamental para que el ácido propiónico se metabolice, llegue a succinil-CoA y el succinil-CoA va a llegar a glucosa. Entonces, es súper importante la B12 y por lo tanto el cobalto. La deficiencia es bastante seria porque hay anemia, hay bajo crecimiento, en la vida adulta puede haber caquexia, emaciación, se va a estar enflaquecido. Aquí tienen dos casos en los cuales se hizo los clásicos de nutrición, que es dejar al animal sin cobalto y después darle cobalto. Arriba lo mismo, sin cobalto y después se le da cobalto. Está bonito. Cosas que ya no serían. La deficiencia de cobalto también causa alteraciones hepáticas, causa mal estado general. ¿Y cómo se diagnostica la deficiencia de cobalto? La concentración de cobalto en sangre es tan baja que es muy difícil hacerlo así, por lo tanto lo que se hace es tomar muestras para medir B12. Se toman al menos 10 muestras y si el promedio mínimo, el promedio de B12 es menos de 500 picogramos por ml, chiquillos, picogramos. Es una deficiencia leve. Si es menos de 250 picogramos por ml, ya es una deficiencia severa y hay que suplementar el B12. Con respecto al manganeso, nuevamente se deposita el manganeso en hígado, en piel, en músculo, pero también aquí en hueso, a diferencia del otro. ¿Ya? Es cofactor de diversos sistemas enzimáticos que tienen que ver con el sistema reproductivo y también es muy importante, chiquillo, en la síntesis del cartílago, sobre todo cartílago articular. Y por eso su deficiencia provoca deformidades óseas, sobre todo articulares, y también alteraciones de la fertilidad. El manganeso, la deficiencia de manganeso provoca acortamiento de los miembros. Y esto es porque el cofactor de la fosfatasa alcalina ósea, que tiene que ver con la mineralización y la síntesis de hueso. ¿Ya? Se acortan los huesos y aumentan el tamaño de la articulación. Fíjense en esto. Fíjense cómo está el pobrecito. Bien reportado en ternera. ¿Ya? Por baja síntesis de cartílago. También está bastante reportado la perosis en aves, al igual que la deficiencia de colina, por deficiencia de manganeso. ¿Ya? También la deficiencia de manganeso provoca alteraciones reproductivas bien reportadas en aves, baja de concepción, o sea que no quedan preñadas las vacas, y baja incubabilidad en aves, o sea huevos infértiles. Así que, chiquillos, el manganeso es importante.
Les menciono este grano rico en nitrógeno que se llama lupino, que puede interferir con la absorción de manganeso, que se ocupa en la alimentación animal. Se ocupa en cerdos, en aves y en salmones. Muy bonita la flor. Nos vamos a ver en el curso de alimentación. Estoy esperando el correo para que me den mis claves de doble virtual. No. Aquí tienen a la izquierda deficiencia de manganeso, que parece raquitismo, parecido, ¿cierto? Por alteraciones en la articulación. Una foto muy buena. El molibdeno se deposita principalmente en hígado y también en hueso. Y las funciones principales es participar en la síntesis del núcleo de proteína, bases nitrogenadas, ¿cierto? Para la síntesis de ADN. Y el cofactor de la enzima xantina oxidasa, que tiene que ver con la metabolización del ácido úrico. ¿Ya? Y la verdad que deficiencia no está escrito, pero sí el exceso, y por eso se menciona, se estudia. El exceso de molibdeno, llamado molibdenosis, ¿cierto?, provoca baja absorción de cobre. Y por lo tanto, la molibdenosis provoca deficiencia de cobre, o sea, todo lo que es anemia, alteraciones de color de pelaje, etc. Aquí pueden ver ustedes alteraciones de color en la piel. Esta es por intoxicación con molibdeno. Ya nos quedan 2 más, faltan un poquito. ¿Cómo vamos? Al final no era tan fome los minerales. Tenemos el selenio. Algo hemos dicho del selenio porque lo revisamos cuando vimos vitamina E, ¿verdad? Pero no mencionamos. A diferencia de los otros minerales, el selenio no tiene un lugar de almacenamiento así como un órgano, sino que están las proteínas de los minerales. Bien esotérico, ¿no? ¿Y cómo están las proteínas? Fíjense en esto. Se reemplaza por el azufre. Esta es la metionina, la de allá esta es metionina, ¿cierto? Con el azufre. Esta es selenometionina. ¿Ya? Y eso normalmente ocurre en el organismo, o sea, tenemos en algunos aminoácidos azufrados, ya no son azufrados, son selenados. Aquí tienen cisteína, que es azufrado, y acá al lado tienen selenocisteína. ¿Ya? Y no pasa nada cuando es poco, porque hay intoxicación con esta cuestión, como ven. ¿Qué función cumple el selenio? Bueno, el selenio es cofactor de la enzima antioxidante más relevante en la sangre, en el organismo animal, que es la glutatión peroxidasa. Acá tiene usted la glutatión peroxidasa, lo que hace es remover peróxidos. Aquí tienen un peróxido de hidrógeno, ¿cierto? La glutatión peroxidasa lo agarra y lo neutraliza a agua. Maravilloso, ¿cierto? Evita que esto provoque daño a la membrana celular. Y luego esa glutatión que queda oxidada es regenerada por una glutatión reductasa que, ojo, depende de riboflavina. Aquí tienen otra función de la riboflavina, vitamina B2. Entonces esta glutatión reductasa reduce al glutatión nuevamente y así la enzima glutatión peroxidasa puede actuar. Ese es el rol de selenio. Entonces, sin selenio esta enzima no funciona y nos oxidamos. Y si nos oxidamos, es lo mismo que la deficiencia de vitamina E, que provocaba enfermedad del músculo blanco. ¿Sí?
¿Se acuerdan de la foto que les mostré? Esa. El músculo se pone mal y es destruido, ¿ya? Con mucho dolor. Por eso también la posición, que cuando afecta al corazón puede provocar muerte súbita. Entonces la deficiencia provoca la enfermedad del músculo blanco, también se llama distrofia muscular nutricional, ¿ya? Y afecta a todos los músculos, esquelético, cardíaco, a todas las especies. Los corderos son bien sensibles, está reportado, con daño muscular severo. Y también revisamos en aves, ¿cierto?, que se produce diálisis exudativa, ¿se acuerdan? Por deficiencia de vitamina E, la cual hay un daño en la membrana celular y sale líquido hacia el extracelular y se produce edema. Así que ahí pueden ver la foto, está en la clase de vitamina E. Y en cerdo también se ha reportado necrosis hepática. ¿Por qué se produce este daño? Porque este producto de la oxidación, que se llama aldehído malónico, ¿ya? Aldehído malónico, destruye directamente el músculo. Entonces, por eso hay que cautelar siempre el selenio. Se administra muchas veces junto con vitamina E y también se puede suministrar en estos pellets o balas luminales. Deficiencia de vitamina E, esto lo vimos, así que no lo voy a mostrar mucho. El selenio puede ser tóxico y hay casos reportados por mala suplementación, por inyecciones mal preparadas. El requerimiento de selenio es bajito, 0,02 partes por millón. ¿Ya? Idealmente el consumo no debe superar las 2 partes por millón, porque ya más de eso podría ser tóxico, y tóxico ya sobre 5 partes por millón seguro. O sea, a ese nivel de toxicidad. ¿Qué es lo que se produce, chiquillos? No está muy claro, pero hay un cuadro agudo y un cuadro crónico. El agudo es neurológico, daño al sistema nervioso central, ceguera, parálisis y muerte. ¿Por qué? Porque se inhiben reacciones de óxido-reducción celulares debido a que las enzimas dejan de funcionar, porque ya cuando la proteína tiene mucho selenio no es funcional. Ese es el punto. Cuando hay una concentración fisiológica de selenio de 0,02 partes por millón, está bien, funciona. Pero si ya empieza a reemplazarse todos los aminoácidos azufrados por selenio, dejan de funcionar las enzimas y las proteínas. ¿Ya? Y eso provoca el cuadro agudo. Y hay un cuadro crónico, en que el resto de las proteínas, esto es más con el tiempo, el resto de las proteínas que se empiezan a reemplazar el azufre por selenio también dejan de funcionar, entre ellos la queratina. Y aparece lo que se llama queratina selenada, con selenio. Y está reportado, en este reporte, una exungulación en equinos, porque al no haber queratina se les sale el casco. Imagínense el dolor. Obviamente es demasiado. Y esto se reporta por un suplemento mal hecho. Los caballitos baratos. ¿Ya? También bueno, el cuadro crónico entonces es caída de pelo y cojera principalmente por el tema de las uñas y las pezuñas. Y también se llama enfermedad del Alcali, no sé, eso no sé por qué, la verdad no sé. Y también está reportado por consumo de la hierba loca, que es una hierba, una maleza, ¿verdad?, que concentra selenio, o sea, de género extractos. La hierba loca.
Bueno, para terminar los minerales, terminamos con el zinc, que este está en hueso, en músculo, también en piel, en el pelo, en la lana. Y la verdad que el zinc es cofactor de muchos sistemas enzimáticos que tienen que ver con queratinización de la piel, con calcificación ósea, y por eso su eficiencia provoca paraqueratosis, que es alteración del citocromo, como vemos, bajo desarrollo del individuo y alteraciones en el hueso. Tenemos, ¿cierto?, que provoca el cofactor de todas estas enzimas, de muchas más. Por ejemplo, la enzima que repara el ADN. Aquí está. O la lisozima, que destruye bacterias. O también de la anhidrasa carbónica, que tiene que ver con la remoción de CO2. ¿Sí? De la deshidrogenasa, alcohol deshidrogenasa hepática, o sea, cuando eliminamos alcohol, ¿cierto? Esta enzima nos ayuda a eliminar el alcohol. Y es síndrome. Entonces, hay varias enzimas que dependen de zinc, ¿cierto? Entonces, también se ha visto que es fundamental para la inmunidad por células T chiquititas. De hecho, crías y madres deficientes en zinc nacen con atrofia del timo. Interesante, ¿no? Timo. Bueno, y también retardo en el crecimiento, obviamente, porque es cofactor de muchas enzimas que están involucradas en síntesis y degradación de proteínas. Aquí tienen paraqueratosis por deficiencia de zinc, periocular, en la patita, como pueden ver. Alteración en la piel, caída de pelo en forma de círculo, que se habla de que es característico por deficiencia de zinc. Retardo en el crecimiento por deficiencia de zinc, sí, está retardado el crecimiento. Bueno, ahí hay una dermatitis por deficiencia de zinc, pero como está en blanco negro, no se pasa de bien. También para queratosis en la oreja, la piel. Hay alteraciones óseas, hay aumento de los volumen de las articulaciones de los tarsos, aves, la pierna cortada por deficiencia de zinc, casi neurosis. Pero es lo mismo. Esta deficiencia de zinc en perro, ¿verdad? Periocular, para queratosis periocular. En la patita, ¿verdad? Ahí. Esto me lo voy a saltar porque muchas gracias. Solamente acá decirles que hay suplementos, o sea, uno puede comprar suplementos de todos los minerales, con distintas concentraciones. Por ejemplo, sulfato de cobalto, 34% cobalto, significa que cada 100 gramos tiene 34 gramos de cobalto. O sea, tenemos suplementos de todo. Así como la vía de macrominerales, calcio, fósforo, magnesio, sodio, con la sal, también hay de microminerales. Y pueden darle los suplementos hasta la punta del cerro, porque pueden ahí darle su piedra, ¿verdad? Su suplemento. Los requerimientos están publicados, minerales para muchas especies, aquí solamente mostrarles un tabla bovino, y decirles que hay tolerancia a algunos, porque recuerden que algunos pueden ser tóxicos, ¿cierto? El microminerales lo mismo. Y este cuadro resumen que lo estábamos viendo, bueno, acá está el hierro, hemoglobina, deficiencia, anemia. Cobre, hemoglobina, enzimas, pigmento, bajo crecimiento, anemia, despigmentación, el pelo. ¿Se fijan? Esta es igual a escoliosis. Cobalto, vitamina B12. Yodo, hormona tiroidea, bocio. Manganeso, muchas enzimas, retardador de crecimiento, anormalidades del esqueleto. Zinc, cofactor enzimático, paraqueratosis, tratamos de crecimiento bajo, apetito definido. Selenio, componente de la proteína peroxidasa, miopatía, como vimos, enfermedad del músculo blanco y déficit sudario. Así que tienen un buen resumen está en su texto. Eso tiene un manguito, entonces uno va transportando a donde van los animales, ¿cierto?
Y un video sería hablamiento, pero ya no sé. Bien. ¿Dudas, por favor? Ya. La próxima clase, después de la semana de receso, vamos a tener un control de minerales y la clase de bioenergética. Y de ahí tenemos que pensar en la prueba. ¿Qué es lo que entra? Hasta acá seguro. Lo que no sé es si dejar la clase bioenergética para esta o la segunda. ¿Cuántas clases quedarían para la segunda? Para la otra. Lo que pasa es que como no tuvimos la primera clase, tuve que meterla entre medio, esa no cuenta, ¿sí? A ver, tenemos, esta no la hicimos, repetimos la otra, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4 semanas hasta el día. Y con bioenergética serían 5. Y después con la otra prueba tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Entonces puede que lo dejemos hasta aquí para la prueba, no. Ahí lo conversamos. ¿Ya? Yo no tengo problema, ojalá no se lo recargue tanto para la otra.